Agradezco muchísimo esta tarde a la investigadora y también catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella es Ana Rosa Moreno Sánchez, que nos permita este enlace con ella y sobre todo para platicarle respecto a un tema que ella está desarrollando y que tiene que ver con el rebrote de algunas enfermedades que están relacionadas con el cambio climático. Maestra, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada y sobre todo por atender este caso que se está realizando, que usted está desarrollando y que tiene que ver con el desarrollo, rebrote de enfermedades que pareciera que habían sido ya controladas, que no se podían presentar. Sin embargo, el cambio climático no solamente está alterando el medio ambiente, sino también está alterando lo que es la salud de las personas. Hace unos días daba a conocer en el boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México qué casos, padecimientos como el dengue y otras enfermedades exclusivas de climas tropicales se están presentando ya también en otros estados característicos por sus bajas temperaturas. ¿A qué se debe esto, maestra? Platíquenos a grandes rasgos en qué consiste esta investigación que usted está realizando y qué resultados le ha arrojado. Mire, si realmente lo que estamos enfrentando actualmente es que el cambio climático afecta prácticamente todos los ecosistemas, y esto está dado, por un lado, por las altas temperaturas, está aumentando la temperatura prácticamente en todo el mundo, pero también por otro lado en los cambios en la precipitación. Entonces existen muchas enfermedades transmitidas por vector. El vector es aquel animalito, organismo que lleva el organismo patógeno y que al estar en contacto con el ser humano y picarlo, transmite precisamente este organismo patógeno, que puede ser un virus, que puede ser un protozoario, o sea, un organismo con una sola célula, en fin, diversos. En el momento en el que el clima está modificando las condiciones regionales de temperatura y de precipitación, está habiendo cambios en estos vectores, o sea, estos vectores ya tal vez no se sientan tan a gusto con el aumento en las temperaturas y se va a lugares en donde existen las temperaturas que para ellos son cómodos. De tal manera que puede ser que antes no existía ese vector porque había temperaturas más bajas, pero con el cambio climático y aumento en la temperatura, este vector se mueve y empieza a haber ahí la transmisión. Entonces esto es algo que estamos notando, ¿sí?, en donde estas enfermedades que antes no se daban se empiezan a presentar, por un lado. Pero por otro lado, como llueve más, cuando llueve intensamente, lo que sucede es que con la lluvia se llevan los lugares en donde hay charcos y hay los microorganismos en crecimiento, los huevitos en crecimiento. Pero cuando se va ese volumen de agua, vuelven a quedar muchísimos más charcos y ahí es donde se ponen los huevitos y entonces aumenta también la posibilidad de transmisión. Entonces esto está enlazado, o sea, el cambio climático es como si moviéramos una pieza y automáticamente todos los ecosistemas se modifican, alterando no solo la distribución de los animales, sino también incluso la distribución de las plantas. Ante esta situación, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues si se está presentando ya esta migración de estos vectores que eran exclusivamente en zonas tropicales y ahora los tenemos, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, que no precisamente es un ambiente tropical, sino que es más bien frío de la zona del altiplano, pero donde también ya hemos incluso registrado casos de dengue. Bueno, ¿qué es lo que tendría que proceder? ¿Poner mayor atención a este tipo de enfermedades, doctora? Sí, definitivamente. Mire, son dos cosas. Una, en donde realmente los servicios de salud pública sí tienen que informar a la gente cuáles son las condiciones a nivel doméstico que propician que estos vectores crezcan. Y entonces, básicamente, en este caso, es evitar, por ejemplo, recipientes que queden con agua. ¿Por qué? Porque el agua, precisamente, donde digo, es donde se ponen los huevitos y donde sale después el vector. Entonces, tratar de evitar los charcos, tratar de evitar que haya depósitos de agua destapados, o sea, hay toda una serie de recomendaciones, ¿sí? Incluso hay algunas personas que están poniendo ya mosquiteros en su casa, tener cuidado de que las ventanas, por ejemplo, no queden abiertas en las tardes cuando realmente hay mayor cantidad de mosquitos, o sea, sí estar
como mucho más atento a este tipo de situaciones por un lado, pero por otro lado también el sector salud debe fortalecerse porque puede encontrarse con enfermedades que antes no se encontraban, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasó en Torreón hace bastante tiempo, ¿no? En donde tampoco había habido dengue y el día que empieza a aparecer el dengue no lo pudieron diagnosticar como debían porque no tenían toda la infraestructura de laboratorio para hacer los estudios y tuvieron que mandar las muestras a México, ¿no? Entonces, el que también el sector salud empiece a tener como una mayor apertura y una mayor conciencia de que pueden presentarse enfermedades que antes no eran comunes. Por ejemplo, la chikungunya, que precisamente estaba en zonas exclusivamente del país, por ejemplo, al sur, pero ahora ya se está transmitiendo y se está detectando en otros casos. Aquí en Tlaxcala incluso ya hay toda una campaña también para este problema. Sí, y esto son campañas en que realmente las personas deben de darse cuenta que aquí prácticamente todo el mundo está en riesgo. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, si las embarazadas en la noche se paran varias veces al baño, sí, a orinar, y entonces cada vez que se paran están expuestas a que las piquen los mosquitos, sí. Entonces son incluso conductas que podrían pensarse de riesgo ante una posible picadura. Por eso hay que tener mayor cuidado y ser más prevenidos. Los pequeños también, los niños, ¿no? Sabemos que las personas en los extremos de edad, tanto los ancianos como los niños, siempre van a ser mucho más vulnerables a que tengan una fuerte reacción y que incluso pueda tener complicaciones ante cierto tipo de enfermedades. Doctora, la recomendación sería no minimizar cualquier piquete de insecto, por ejemplo. Mire, tampoco creo que debe ser así como que la gente empiece a estar un poco en una neurosis de picadura de moscos, ¿no? Yo creo que sí hay que estar atento, sí, definitivamente hay que estar atento, hay que tratar de tener como cierta atención particular, en este caso, como le digo, de mantener las ventanas cerradas o si se hace mucho calor, tener mosquiteros, que las personas no salgan totalmente descubiertas, o sea, si hace mucho calor, muchas veces las personas salen con poca ropa, obviamente hay más piel expuesta para posibles picaduras, pero sobre todo el no tener los lugares en donde los mosquitos pueden crecer, eso es importantísimo, ¿no? Que realmente las personas, las amas de casa, las personas que tienen depósitos de agua, que cubran esos depósitos, ¿sí? O incluso muchas veces, ¿no? Que se riegan mucho las plantas y en el platito de la planta queda agua, ahí pueden crecer los mosquitos. Entonces, tener esa atención, ¿sí? De tal manera que la infección no se dé de una manera, ¿cómo le diré?, más epidémica, ¿no? Que esto verdaderamente se vuelva epidemias que después no puedan controlarse fácilmente. Doctora, usted mencionaba que es necesario desarrollar mapas de vulnerabilidad local. ¿Esto en qué consistiría? Mire, lo que se trata de hacer con estos mapas de vulnerabilidad local es, imagínese, por ejemplo, en una zona que le dé de Puebla, en donde llueve mucho y en donde puede haber deslaves, ¿sí? Entonces, estos mapas de riesgo, lo que se trata es a nivel municipal, cuáles son los riesgos ante el cambio climático que pudiera haber. En el caso de ustedes como Tlaxcala, si ya empiezan a haber una serie de transmisiones como dengue, chikungunya y demás, entonces ustedes pueden decir, bueno, de acuerdo a las condiciones ambientales que hay en determinado municipio, qué poblaciones pueden verse expuestas a la transmisión de dengue o a la transmisión de chikungunya, por ejemplo. En el caso de Puebla, qué municipios tienen condiciones de deslaves que ante lluvias intensas debemos de evacuar a la gente con sistemas de alerta temprano a tiempo para evitar que haya deslaves y que haya fallecimientos o que haya personas lesionadas. Entonces, estos mapas de vulnerabilidad lo que hacen es asociar una evaluación ambiental, o sea, cuáles son los factores de riesgo, cuáles pueden ser los problemas de salud y cuál es la población que en un momento dado está expuesta a este riesgo precisamente para protegerla. Muy bien, doctora, pues es un tema que vale la pena estar destacando y sobre todo refiriendo este trabajo que están ustedes realizando ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México con esta detección de este tipo de enfermedades, unas transmitidas por mosquitos vectores, pero otras también que tienen que ver con alergias, con desnutrición, con estrés por las mismas situaciones de cambio climático. Por ejemplo, el domingo que tuvimos altas temperaturas casi en la mayor parte del país. Y bueno, pues son situaciones que se tienen que tomar en cuenta. Le agradecemos muchísimo, doctora Ana Rosa Moreno Sánchez, de la Facultad de Medicina de la Universidad, y poder seguir en contacto con usted para tener también próximamente más sobre este tema. Cómo no, estaré encantada y muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes, la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez de la Universidad Nacional Autónoma de México.